Continuando con lo que estamos viendo, Lucas 1:80 resume todo lo que los 30 años en la vida de Juan el Bautista, de la que poco se sabe. Ustedes van a decir, pero ¿y por qué no se cuenta? Porque en la Biblia se cuenta únicamente lo que tiene que ver con el plan de salvación. Si se tuviera que contar la historia del universo, la historia de cada persona, en vez de tener una Biblia tendríamos una biblioteca. Entonces la Biblia solamente registra todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. Entonces ahí en Lucas 1:80 se resumen 30 años de la vida de Juan. Ahora yo quiero, antes de que lo leamos al versículo, hacer una mención especial acá. ¿Se dieron cuenta ustedes que Lucas cuenta que Juan el Bautista se preparó 30 años para un ministerio que va a durar 6 meses? Y Jesús se prepara 30 años para un ministerio de 3 años. Nosotros queremos todo instantáneo, nosotros queremos simplificar las cosas y queremos que nuestro ministerio sea extraordinario y duradero, pero ¿cuánto nos preparamos nosotros para servir al Señor y para desarrollar el ministerio? Estos dos hombres nos dan una muestra, 30 años, uno 6 meses, el otro 3 años. Los dos tienen un ministerio que conmociona al mundo de la época. Leemos Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía, se fortalecía en el espíritu y habitó en lugares desérticos. Por eso muchos piensan que Juan pertenecía o estuvo por lo menos un tiempo con los esenios, recluido en monasterios, viviendo una vida apartada del mundo, apartada de la gente común, por la forma en la que después él mismo se va a presentar, vestido con piel de cabra, como una persona rústica, ¿sí? Como una persona distinta a la persona de ciudad, a la persona de la sociedad del momento. Ahora, nosotros tenemos que hablar acerca de Cristo y tenemos que decir que Cristo existe antes de María, ¿sí? Lo primero que quiero dejar en claro es que el nombre del Señor es Jesús, no Cristo. El nombre del Señor es Jesús. Cristo es el título del Señor, porque Cristo es en griego lo que Mesías es en hebreo, es ungido, traducido. Pero el nombre del Salvador es Jesucristo, es Jesús, ¿sí? Cristo y Mesías son lo mismo. Cristo en griego, Mesías en hebreo. El Señor existe antes de María, porque Él es Dios. Y nosotros esto podemos demostrarlo, y vamos a empezar demostrándolo a partir del testimonio de Juan. Esto se conoce como la doctrina de la preexistencia de Cristo. ¿Por qué preexistencia? Precisamente porque existía desde antes de venir a este mundo, desde antes de nacer del vientre de una mujer, en este caso María, ¿sí? En esta doctrina de la preexistencia de Cristo tenemos la declaración de Juan el Bautista, que es trascendental en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice Juan? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Bueno, parece un trabalengua lo que Juan está diciendo ahí. Ahora, vamos por parte, despacito, ¿sí? Este es quien yo decía, este es el Mesías. Yo vine trabajando todo este tiempo para preparar el camino del Mesías. El Mesías es este. ¿Qué pasa con él? Viene después de mí, viene tras de mí. ¿De qué está hablando? De la aparición histórica. Juan el Bautista es 6 meses más grande que el Señor en cuanto a su edad, y empieza su ministerio 6 meses antes que Cristo. Entonces, por eso él dice, este viene tras de mí, después de mí.
En cuanto a la aparición en la escena, Cristo llega después que Juan el Bautista. Primero llega Juan preparando el camino y después llega el Mesías. ¿Sí? Ahora Juan sigue diciendo, pero es antes de mí. Y entonces está hablando de su posición oficial como el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías era mayor en autoridad que él. Él era el precursor, el que preparaba el camino, pero el que estaba ahí era el ungido de Dios. Por eso Juan dice, es antes de mí, es superior a mí, es mayor a mí. Y resuelve la frase diciendo, porque es primero que yo. ¿Sí? Y eso está hablando de la existencia de Cristo. Es primero que yo. Antes de que yo naciera, está diciendo Juan, ya Cristo existía. Antes de que yo naciera, ya Cristo era Dios. ¿Se entiende? Muy bien. Tenemos el testimonio que Cristo dio. En Juan 8:58, Cristo dice algo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Muy bien, Jesús usa ahí, o Juan, describiendo lo que Jesús dice, usa la palabra griega ginomai, para decir que antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra ginomai quiere decir aparecer. Quiere decir venir a ser. Antes de que Abraham apareciera, está diciendo Jesús, yo ya existía. Antes de que Abraham apareciera, yo ya estaba. Eso es lo que declara Jesús. En este capítulo 8, particularmente, Jesús se va a enfrentar con los líderes religiosos de una manera casi cruenta. La mayor ofensa que se le puede hacer a un ser humano está hecha en este capítulo de Juan 8, Juan 8 en todo el capítulo, y Jesús tuvo que soportarla y tuvo que defenderse y tuvo que ponerlos en su lugar. Porque ellos se van a burlar del Señor y le van a decir, ¿cómo que sos antes que Abraham? Si apenas tenés 30 años. Y van a desencadenar una serie de insultos tremendos sobre el Señor. Qué paciencia y qué misericordia, ¿no? Para tolerar semejante atropello de parte de los líderes. Jesús va a decir, antes que el mundo fuese. Juan 17:5 y Juan 17:24. Es decir, antes de que el mundo existiera, yo ya estaba, dice el Señor. Yo ya existía. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Vuelve a usar la palabra ginomai. Esta palabra no solamente la va a usar Juan, esta palabra la va a usar Pablo muchas veces para demostrar que Cristo es antes de todas las cosas, que no es a partir de María, sino que Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo, para declarar precisamente que Cristo es Dios. ¿Sí? Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Antes, siempre aparece la palabra ginomai, antes de todo esto. ¿Sí? Dando a entender de que Él existía desde el principio. Él tiene vida en sí mismo. Él es el manantial de la vida, Él es Dios mismo. Es el dador de la vida, es el autor de la vida. La tercera frase que vamos a tratar en las declaraciones de Cristo está en Mateo 23:37. Jesús parado frente a Jerusalén, a punto de entrar en Jerusalén, llora por Jerusalén y dice esto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Fíjense en esa declaración. ¿Cuántas veces quise juntarte? No se está refiriendo a los 3 años de ministerio, porque habla de que ellos fueron capaces de matar a los profetas que él envió. Se está refiriendo a todas las veces que Dios en la historia trató con Israel. Israel no quiso recibir la palabra de Dios. Por eso él dice, llorando, ¿cuántas veces quise? Y no quisiste. A lo largo de toda la historia, Dios trató con Israel. Y Jesús dice esto. Lo hizo a través de los profetas. Trató de juntar, de unir a Israel. De que fueran su pueblo. Pero ellos no quisieron. ¿Sí? Tenemos el testimonio de los apóstoles. Tenemos ahí Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En un versículo que es muy usado por los testigos de Jehová. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muy bien, hay 3 palabras griegas que nos van a dar muchísima claridad en este asunto. Una es la palabra griega gen, que se usa para era. En el principio era. Usa la palabra gen. Esa palabra define a alguien que ya estaba. No está hablando peyorativamente o en tiempo pasado acerca de Cristo, sino que está definiendo a alguien que ya estaba, que ya existía. La segunda palabra que aparece, que es interesante en ese versículo, es la palabra griega argé. Esa palabra está definiendo el rango, el gobierno. Cuando habla de principio, es la palabra que usa para principio. Está refiriendo en el inicio del gobierno. Y la segunda palabra que aparece es la palabra pros en griego, que la usa cuando dice con Dios. ¿Sí? Esa palabra pros indica lugar de cercanía. Ahora vamos a unir todo lo que dice Juan ahí. Que los testigos de Jehová mutilan y solamente leen el versículo 1 y desconocen el versículo 2, que une todo lo que dice en el 1. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Juan? Que en el principio, así empieza el versículo. En el principio, es decir, en el inicio de todo, la posición de autoridad la tenía Cristo. ¿Sí? Era el verbo. El verbo es lo que da vida, lo que da acción. Sin el verbo, nada tiene sentido. Trate de construir una oración sin verbo, no tiene sentido. Por eso lo define como el verbo, es la acción, es la vida. El verbo era con Dios y eso está hablando de cercanía. El verbo era con Dios, estaba en la presencia de Dios. Está diciendo, este Cristo que ustedes ven, humano, no es humano. Este estaba en la presencia de Dios, es Dios mismo.
Es el Dios que desde el inicio estaba en la posición más alta y vino a través de María para habitar entre nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora lea el versículo que sigue, hermana, ahí en Juan 1. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando un testigo de Jehová le menciona este versículo para decir que Jesús era un Dios, háganle leer el versículo que sigue. El versículo que sigue dice que por Él todas las cosas fueron hechas. Y está hablando de Cristo. Nada tiene sentido sin Cristo. Él es la máxima autoridad, está diciendo Juan. Él desde el principio ocupaba la máxima posición de gobierno en la presencia de Dios. Él es el que vino para traernos salvación. Eso es lo que está declarando Juan. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10, del 4 al 9, nos va a hablar acerca de lo que pasó con Israel en el desierto y lo va a asociar con la persona de Cristo. Vamos a leerlo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tomemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Muy bien, ahí obviamente Pablo está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Nos da las razones de por qué Israel quedó postrado en el desierto. Hay 5 pecados que Israel cometió en el desierto que lo postraron en el desierto. Que ustedes después tranquilos los pueden buscar en casa. Codicia, idolatría, fornicación. Son 5 pecados que lo postraron a Israel en el desierto. Pero haciendo una mención a Israel, dice, y todos bebieron de la misma roca, que era Cristo. Quiere decir que Cristo fue el que les dio a beber a ellos en el desierto. Esto me remonta a Éxodo 17, agua de la roca. Cuando el pueblo de Dios se encuentra pidiéndole a Dios agua en el desierto. ¿Cómo que Cristo les dio a beber agua de la roca? Es que Cristo existe antes de María. Es que Cristo es Dios. Y Cristo ya estaba obrando desde el principio. Cristo fue el creador de todas las cosas. Todo fue hecho por Él y para Él, dice Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 23. Todo fue hecho por Él y para Él. Simplemente que en el Antiguo Testamento no lo tenemos identificado como Jesús el Cristo, porque Jesús el Cristo es el nombre que recibe a partir de su nacimiento. En el Antiguo Testamento, las apariciones del Señor Jesucristo están bajo el título El Ángel de Jehová. No siempre que aparezca el ángel de Jehová es Cristo. Ni tampoco, como decían los hermanos cuando yo era chico, si aparece en mayúscula. Porque la cuestión de mayúscula o minúscula es una cuestión de la imprenta. Lo que define que es Cristo es la misión que realiza. Entonces, cuando ustedes van al Antiguo Testamento y ven que aparece el ángel de Jehová, fíjense en qué misión realiza. Fíjense en si está recibiendo adoración. Si es un ángel común, no recibe adoración. Dice, soy un consiervo tuyo, como le dice el ángel a Juan en el Apocalipsis. Ahora, cuando es Cristo, recibe adoración. Y eso es lo que lo identifica, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, el caso de Agar.
en Génesis 21, del 17 al 20. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Bien, Agar huye por las peleas continuas con Sara, se desorienta, una mujer que está acostumbrada a andar en el desierto se desorienta porque está muy acongojada, termina echándose en el suelo esperando la muerte, está tan desorientada que no ve la fuente que tiene delante para poder beber, y se le aparece el ángel del Señor. ¿Qué le dice el ángel del Señor? Agar, levántate, bebe, porque yo voy a hacer de este muchacho una gran nación. Ese no puede ser un ángel común, porque solamente Dios puede hacer algo así. El que define, el que sostiene, el que dirige a los pueblos, a las naciones, es el Señor. Entonces, en la misión que Él está expresando que tiene, está diciéndonos que es Cristo el que aparece. Ningún ángel tiene esa potestad, ningún ángel tiene ese poder. Fíjense que continúa el relato diciendo que Dios se queda con Ismael y lo acompaña en su crecimiento. ¿Sí? Entonces, ese ángel de Jehová que tenemos ahí es el Señor Jesucristo. ¿Está? Veamos otro caso, el caso de los padres de Sansón. Jueces 13, del 15 al 18, y vamos a compararlo después con Isaías 9:6. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Bien, leamos ahora Isaías 9:6. Y noten esa declaración: mi nombre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿quién es el ángel que se le aparece a los padres de Sansón? Cristo. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Le dice, que es admirable. Años más tarde, el profeta Isaías, anunciando la llegada del Señor Jesucristo, dice, se llamará su nombre admirable. ¿Se entiende? Entonces, siempre que ustedes vean el ángel de Jehová, fíjense en qué es lo que está haciendo, cuál es la misión que está desarrollando. Fíjense en si recibe adoración. Si recibe adoración, si la misión que está llevando adelante es una misión que solamente la puede llevar Dios, entonces estamos frente a una aparición de Jesucristo, que se conoce teológicamente como teofanía. Hay muchísimos versículos más que podríamos mencionar. Simplemente yo les menciono estos como ejemplo para que ustedes lo vean. ¿Sí? Isaías más de una vez habla del ángel de Jehová. Y habla del ángel creador, habla del ángel redentor, Cristo. ¿Sí? Simplemente que él recibe el nombre Jesús, el Cristo, a partir de María. Pero antes de María ya existía porque es Dios. Y antes de María se manifestaba en sus teofanías de acuerdo a la misión que tenía que realizar. Ustedes miren la misión, si la misión es algo que solamente Dios puede llevar adelante, que no la puede llevar ningún ángel común adelante, entonces están frente a Cristo.
Independientemente de si está en mayúscula o en minúscula, que es una cuestión de imprenta. Bueno, entonces establecemos por la palabra de Juan, establecemos por el testimonio de Cristo, establecemos por el testimonio de los apóstoles y comprobándolo en el Antiguo Testamento que Cristo no tiene existencia a partir de María, sino que Cristo es Dios, en Él está la vida y Él existe desde el principio de los tiempos. No tiene ni principio ni fin. Todo fue hecho por Él y para Él. ¿Está? Bien, entonces ahora vamos a otra doctrina que tiene que ver con la encarnación de este Cristo de gloria. ¿Sí? Porque ese Cristo que es divino ahora se va a encarnar. ¿Qué quiere decir que va a encarnar? Que va a adoptar nuestra naturaleza. Ustedes saben que en Cristo estaban las dos naturalezas. Él era verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios. Para poder ser verdaderamente hombre, tuvo que nacer de una mujer. Entonces los versículos que tenemos, por ejemplo, Juan 1:14, Juan declara, usando nuevamente la palabra ginomai. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una declaración, aquel verbo que era Dios, que en el principio era el gobierno de todo, resultó que se hizo carne, se adoptó nuestra naturaleza. ¿Sí? Segunda frase, nacido de mujer, en Gálatas 4:4 y en Romanos 8:3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué Cristo tenía que nacer de una mujer? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque el pecado había entrado en el mundo por un hombre. Y tenía que ser un hombre el que le diera salida al pecado o solución al pecado. Por eso Cristo toma nuestra forma, ¿sí? Adopta nuestra naturaleza para vivir entre nosotros y poder resolver el problema del pecado. El problema que Adán había introducido. ¿Sí? Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. Fíjese lo que dice Pablo. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué dice esto tan cuidadosamente el apóstol Pablo? Porque no había pecado en Cristo. Adoptó nuestra naturaleza, pero Él fue perfectamente santo. Ni siquiera se le podría atribuir el pecado original, porque al no haber relación entre un hombre y una mujer, el pecado de la raza no se transmitió. Entonces era Cristo perfectamente santo y absolutamente santo. Simplemente Dios usó una mujer para introducir a su Hijo al mundo y que su Hijo tomara la naturaleza humana para poder solucionar el problema del pecado. Tercera frase, fue hecho hombre, Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Usa la palabra morfé ahí. ¿Sí? Cuando dice tomó forma, morfé, de donde viene morfología. Eso se traduce, esa palabra se traduce como que se metió en un molde el Señor. De hecho, Pablo nos cuenta ahí que para poder adoptar nuestra naturaleza, Jesús tuvo que renunciar a ciertos atributos. Tuvo que ponerse en el molde de un ser humano. De ahí que él declara, el Padre mayor que yo es. ¿Por qué el Padre mayor que yo es? Porque Él en ese momento está en la naturaleza humana y está limitado, está dentro de un molde humano.
entre las cosas que Él deja por hacerse hombre, y esto hace más grande el amor de Dios por nosotros, es la omnipresencia. Es uno de los atributos que Jesús deja para poder meterse en el molde de un ser humano, para poder tomar nuestra naturaleza. Por eso Él dice, les conviene que me vaya. Porque mientras yo estoy, físicamente no puedo estar en todos lados a la vez. Pero una vez que yo me vaya, recupero mi omnipresencia. Y entonces voy a estar con ustedes y en ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Por qué y para qué se encarnó? En primer lugar, la Biblia nos dice que se encarnó para cumplir las promesas a Israel. Israel necesitaba un Salvador, Israel necesitaba un Rey, y Jesucristo adoptó nuestra naturaleza para cumplir esa promesa. Romanos 15, versículos 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Muy bien, entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué se encarnó? Para cumplir las promesas hechas a Israel, porque Dios no quebranta jamás su palabra. En segundo lugar, vino para mostrarnos al Padre. Juan 14, del 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy bien, tengan en cuenta que en el Antiguo Testamento la relación y la revelación que había del Padre era escasa. Coincidimos en que Daniel fue uno de los hombres más santos que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, Daniel, cuando habla de Dios, dice, pero hay un Dios allá en el cielo. Hay una distancia enorme. Prácticamente no tiene revelación de la naturaleza de Dios. En cambio, ahora Jesús viene, se mete en el molde de un ser humano y nos muestra al Padre. ¿Cómo nos muestra al Padre? A través de su palabra, a través de su carácter, a través de su naturaleza. Jesús nos va mostrando al Padre. Por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, pero tanto tiempo estuve con ustedes y no se dieron cuenta, no me conocieron. La misión de Jesús fue traer ese Dios que está allá en los cielos al alcance del hombre. Este es el Padre, este es su carácter. De esta manera piensa Dios, de esta manera siente Dios, de esta manera obra Dios. Ese Dios lejano Jesús lo hizo cercano, es mi Padre. Que era lo que tanto le chocaba a los judíos, ¿no? ¿Quién se cree este que llama a Dios Padre? Es que realmente la misión de Dios era traernos, la misión de Cristo era traernos al Padre para que lo pudiéramos conocer en intimidad, para que no fuera un Dios lejano y distante para nosotros. ¿Sí? La tercera razón fue para morir por los pecados y salvarnos. Hebreos 2, 14 al 18 y 9, 26. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues Él, cuando Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Muy bien. Destruyó por la muerte
Es decir, destruyó al morir en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte. La muerte había llegado por causa del pecado, pero la obra de Cristo es tan grande y tan poderosa que le quita el poder a la muerte y le quita el poder al pecado. ¿Sí? 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es tan perfecto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que bastó una sola vez para que el problema del pecado de todas las edades fuera solucionado. Absolutamente solucionado por el poder de la sangre de Jesucristo. Por último, tomó nuestra forma para establecerse por juez de todos los hombres. Juan 5, del 22 al 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Dos declaraciones tremendas, dice Jesús ahí. El Hijo tiene poder de tener vida en sí mismo. Es la primera gran declaración que nos da. Y la segunda es que Dios le dio toda la autoridad para llevar adelante el juicio. ¿Cómo ganó esa autoridad? La ganó al morir en la cruz del Calvario. Su muerte en la cruz del Calvario le otorgó el poder para ser el juez de todas las personas, ¿sí? Así que por Cristo podemos ser salvos o por Cristo podemos ser condenados. Eso es lo que tiene el mensaje del Evangelio. Para unos, salvación. Para los otros, condena. ¿Sí? Bueno, Dios los bendiga.